ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia. Nos encontramos en el segundo programa de la sección Mírame, ¿qué te pasa? Con Anabel Gámez. Muy buena, Anabel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y en este segundo programa vamos a hablar del método Gabla. Y para ello nos acompaña Noelia Martín Durán, que es mamá y emprendedora de salamantina. Cuando nació su hijo Adrián, sintió una falta de comunicación entre ellos, pues como le habrán pasado a muchos padres con su bebé, no se veía qué ocurría al suyo y se preguntaba constantemente qué le pasará. Y por ello Noelia decidió investigar y que estaba segura de que encontraría un método que le permitiría una comunicación mejor con su hijo. Entonces dio con el Baby Sign, que es un método que surgió en Estados Unidos en 1808, que consiste en signos que le enseña a tu bebé y con el que él, mediante sus manos, te expresa lo que necesita. Desde entonces Noelia ha enseñado tanto a padres como en centros educativos a hablar. Y está basado en la metodología de la comunicación temprana gestual y en los famosos baby signs de los que acabamos de comentar. Pues buenas, Noelia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Hola, Noelia, buenos días y darte las gracias por acompañarnos en este día de hoy. Pues vamos a comenzar porque vamos a comenzar un poquito a hablar de este tema. Noelia, a ver, quiero que nos cuentes cómo nace Método Gabla. Bueno, pues os cuento que Método Gabla nace de una necesidad que yo tengo, como bien habéis comentado en la intro, como mamá, de entender a mi bebé. Adrián, como bien has dicho, pues es un niño intenso, es un niño pues que necesitaba explicarme muchas cosas y con la edad que él tenía, que era un añito más o menos, pues no podía expresar todo lo que él necesitaba. Entonces yo, como madre, necesitaba entender a mi hijo. Y bueno, yo que vengo de la rama de la investigación, yo soy detective privado y me encanta todo esto de investigar las cosas, pues con esta necesidad que yo tenía tan grande, pues me puse a buscar algo que realmente pudiera ayudarme. Y buscando, aparecieron los Baby Sign, como bien habéis comentado, en Estados Unidos. Y entender a mi hijo a través de esta metodología a mí me cambió la vida. Y como me cambió la vida a mí, se la cambió a mi hijo, pues tuve la necesidad de poder expresarle esto a todas las familias que me rodeaban. Y así es como nació Método Gabla. En realidad partió de que a mí me solucionaba tantos problemas entender a mi pequeño, que yo no entendía cómo algo tan sencillo no podrían saberlo todos los padres del mundo. Así que ahora pues me dedico a eso, a que la gente aprenda a hablar para entenderse con sus bebés, tanto padres como profesionales, para que puedan entender a los niños que cuidan. Esta era nuestra siguiente pregunta, que era ¿qué es gablar? Porque yo lo he comentado al inicio, pero claro, me ha pillado un poco de sorpresa. Imagino que tiene relación con el método Gabla y hablar, si no me equivoco. Sí, gablar es una palabra que nos hemos inventado, porque en realidad no existe, y lo que queremos hacer es crear todo un movimiento, toda una comunidad a raíz de esta palabra. Gablar es hablar con gestos. Hablar, le hemos quitado la H, porque la H no suena como los bebés, todavía no puede decir nada la H, entonces la hemos quitado y le hemos puesto la G de gestual. Entonces, Método Gabla lo que consigue es que la gente aprenda a gablar, y gablar es esto, es comunicarse con gestos. En este caso estamos hablando de bebés y es para que los adultos puedan entenderse con los peques antes de que puedan hablar, pero es verdad que al final gablar lo hacemos todos, porque la comunicación no verbal, la gestual, la tenemos de manera innata todas las personas. Claro. Noelia, qué cierto y bonito suena todo esto. Me gustaría que nos dijeras qué beneficios destacarías tú que tiene este método sobre los bebés y los niños y no tan niños y la familia. Cuéntanos un poquito. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas ventajas, muchísimas, os voy a decir unas cuantas, pero entended que esto solamente suma, no resta, esto suma. Que puedas comunicarte con un bebé antes de poder hablar, muchísimo antes, pues esto solamente te puede dar cosas positivas. Entre otras es que mejora mucho la relación y el vínculo entre los papás y el niño, porque al poderse entender hay un apego completamente diferente. Hay una relación muchísimo más estrecha, las miradas ya significan muchas cosas y la relación y el vínculo se ve muy reforzado. Después, tened en cuenta también que estamos estimulando otras partes del cerebro. Es como aprender a hablar un idioma de manera temprana o aprender a tocar un instrumento musical de manera temprana. Estamos activando otras partes del cerebro. Después, el tema de la psicomotricidad, por ejemplo. La motricidad fina
se ve muy reforzada, porque cada gesto con las manos conlleva varias fases. Al principio lo hacen como pueden, pero poco a poco lo van mejorando. Y eso consiste en ir encajando conceptos a nivel cognitivo y movimientos a nivel motor, y todo eso va mejorando muchísimo la psicomotricidad. Por eso se dice que para los niños, por ejemplo, prematuros, viene fenomenal el método Gabla. Después el tema de la relación espacial mano-ojo. Eso es muy importante. Son niños que se sitúan en el entorno muy bien. Es una cosa muy curiosa, pero los peques que han gablado... Os cuento todo esto porque en Estados Unidos, como ya habéis comentado, se conoce desde 1800. Entonces hay un montón de familias que han hecho método Gabla, y ese montón de familias ha habido investigación con ellas. Hay grupos de control también de niños que han hecho gestos, niños que no han hecho gestos, y todo esto se va viendo, ¿no? Entonces se sabe que hay una relación espacial, como os decía, mano-ojo muy importante, niños que se sitúan muy bien a nivel espacial. Después suelen hablar antes y de manera más estructurada. Esto es algo importante. Uh-huh. Eso es muy curioso, porque hablan antes porque en realidad han tenido una conversación real con sus padres, aunque haya sido gablada, y de manera estructurada, porque en su mente no están las cosas como yo digo, en modo indio, ¿no? Cuando los niños aprenden a hablar, lo hacen en modo indio, papá, mamá, agua, pelota, pero en este caso, como ya tienen las estructuras lingüísticas en la mente, cuando aprenden a hablar ya las sacan enteras, porque en realidad en modo indio, como yo digo, ya han hablado. Entonces ya va todo estructurado. Qué interesante. No sé qué os parecen estas ventajas. La verdad es que sí. Muy interesante. No considera que pudiera llegar tanto, aunque sí estamos hablando de un lenguaje, de una forma de comunicación, pero no esperaba que se introdujera tanto en el lenguaje que conocemos o que usamos habitualmente. Sí. Además se puede hacer totalmente natural y de manera simple, ¿no? Y sencilla, porque es hablar y hacer el gesto a la vez. Noelia, ¿a partir de qué edad has considerado conveniente que se debe de empezar a asignar con bebés? Bueno, la metodología tradicional de la que hablamos de Estados Unidos marca más o menos la edad de comienzo para hablar a los 6 meses. Los 6 meses, ¿por qué? Porque es un momento en el que la mayoría de los peques ya se mantienen sentados, de manera que pueden ver el gesto de frente, no desde abajo, si estuvieran tumbados, entonces lo ven de una manera óptima para poderlo imitar. Y después que cojan cositas con las manos, porque una vez que un niño empieza a coger cosas con sus manos, parece que su desarrollo ya está en el momento de poder hacer una imitación manual del gesto. En realidad yo, con toda la experiencia que tengo como madre, con 6 años ya con método Gabla, formando a cientos de familias, y además viendo cómo va el desarrollo de los padres con el método, que también es muy importante, pues sí que retraso la edad hasta los 9 meses. Me gusta respetar el tema de la esterogestación, que es, no sé si lo conocéis el concepto, 9 meses dentro, 9 meses fuera. Me gusta respetar los 9 meses primeros para que sea una comunicación no verbal, en el sentido de que haya muchos mimos, muchas caricias, que le hables mucho a tu bebé. Ese lenguaje visual tan importante. Claro, un lenguaje visual tan importante, y sobre todo el tacto. Eso es muy importante. El sentir. Bebés. No sé si... Sí, hay un estudio, siempre lo comento, aunque es un poco fuerte, pero para que entendáis que en Estados Unidos se hizo un estudio con bebés que no tenían papás, y se les tenían todas las necesidades cubiertas de alimentación, de higiene, pero no les tocaban. Solo les tocaban para cambiarles y solo les tocaban para alimentarles. Pero el resto del día no se les tocaba para darles mimos. Y esos niños, algunos de ellos terminaron muriendo, tuvieron que parar el estudio. Porque es tan importante alimentar a tu hijo, es tan importante tenerle limpio como tenerle como sentirlo, querido. Efectivamente, sí. Y que sea recíproco. Sí, es muy importante. Por eso me encanta decir que esos 9 meses son vitales para Gabla. Es como un pre-Gabla. Querer a tu bebé esos 9 meses es como un pre-Gabla. Después, a partir de los 9 meses, podemos empezar con método Gabla. Le podemos empezar a enseñar esos gestos, a introducirlos de manera natural y habitual en nuestro día a día, en nuestra manera de hablar al peque. Y lo hago también porque estamos más cerca de obtener los resultados. Es verdad que hay niños con 7 meses que están gablando, niños con 9 meses que también, con 10. Pero es verdad que la media, si nos ponemos una campana de Gauss, la media es alrededor del año. Entonces, cuanto más cerca estamos de ese año,
pues más tenemos resultados más tempranos. Y al final los papás, cuando empezamos a hablar, lo que queremos es que nos lo haga ya mismo, ¿no? Como cuando le enseñas los 5 lobitos, que te hace mucha ilusión que los haga ya, en cuanto se lo enseñas. Y esto al final es un proceso y hay que entender que conlleva un tiempo que el niño interiorice esos gestos y luego los exteriorice de una manera voluntaria. Claro, porque es un proceso comunicativo, gestual, efectivamente. Exacto. No algo que sea repetitivo. Claro, claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Exacto. Hay una voluntad de encajar un concepto cognitivo con un gesto. Entonces, por eso yo lo suelo retrasar a los 9 meses, porque si no los papás empiezan a poner nerviosos y no queremos eso. Queremos que entiendan que están plantando una semilla y que la están regando aunque todavía no hayan visto la planta. Estamos generando unas raíces hacia abajo para dejar el método bien instaurado en su bebé. Noelia, y me surge una pregunta que yo creo que también te la habrán formulado a ti en todas las conferencias que das. Cuando utilizamos el método Gabla, al utilizarlo, ¿puede retrasar la edad de comienzo del habla? Ay, pues esa es la pregunta fetiche de todas las familias a las que formo. La verdad es que la gente, cuando le pregunto, ¿tenéis alguna duda? Siempre, Anabel, esa es la que tienen ese miedo, ¿no? Sí. Es un poco el miedo de, es que si Gabla no va a hablar, y es totalmente al revés. Como ha habido una comunicación real, una comunicación eficaz, una comunicación efectiva, si ellos lo que quieren es hablar, en realidad no estamos retrasando nada, es totalmente lo contrario. Todos los estudios de Estados Unidos dicen que los niños que han hecho método Gabla hablan antes y mejor y de manera más estructurada, como os comentaba, que los niños que no lo han hecho. Es verdad que no podemos coger al mismo niño y hacer un estudio con signos y hacer un estudio sin signos, es verdad, porque no podemos coger al mismo niño y estudiar las dos cosas de manera independiente, pero la media es que los peques hablan antes. De todas formas, tampoco habría problema, porque si retrasase el habla es que al final te estás comunicando con los gestos, pero es que no es el caso. El caso es que los niños necesitan hablar cuanto antes, porque Gabla se les queda corto al final. Claro, y todo Mi va a hijo aprendió más de 250 signos, Anabel. Pero llegaba un momento que él necesitaba más vocabulario para poder expresar, y al final terminan hablando de una manera maravillosa, con palabras que ni te esperas, y sobre todo bastante antes. Pero bueno, lo que te digo, no retrasa el habla, esto suma, no resta, es como si no dejásemos a un niño gatear para que caminase antes, y eso no va a ocurrir. Efectivamente. Me surgió una pregunta, aunque creo que con todo esto que nos está explicando se ha contestado un poco solo. Gabla, o sea, un método de estimulación temprana, gestual, ¿se puede considerar como una herramienta efectiva y necesaria para ayudar a estos pequeños a paliar ciertos déficits? Sí, por supuesto. Gabla nos ayuda a cualquier tipo de peques. Es verdad que siempre digo que vale para todos, porque al final los niños todos tienen la necesidad de la comunicación, ¿no? Pero hay niños que tienen más necesidades aparte de la comunicación, o que esa necesidad de comunicación se nos alarga, bien porque haya pues algo de Asperger, o porque estemos hablando con temas de autismo, o porque sean niños con algún tipo de retraso madurativo, cosas así, ¿no? O lo que os comentaba antes de los niños prematuros. Esto viene bien para todo el mundo. Es que es una herramienta maravillosa. Verles la cara cuando te pueden decir lo que necesitan. Conozco a niños que, por ejemplo, pues van un poquito por detrás, a lo mejor, con el tema del lenguaje y parece ser que tendrían que estar hablando perfectamente con 4 y 5 años y todavía no pueden, y esto les apoya mucho para que cojan fuerza y para poder seguir el proceso, por ejemplo, cuando están en los logopedas. Y es una maravilla ver cómo eso les da seguridad en vez de quitársela. Porque que un niño señale no es que no quiera decir la palabra, es que a lo mejor no puede, por ejemplo. O cuando vosotros en las aulas, Anabel, no sé si veis, cuando están todos en los iguales, ¿no? Con su grupo de iguales. Las diferencias, sí, claro. Sí. Y entonces tú piensas, ay, qué pena si este niño no me pudiera decir qué le pasa. Porque hay niños a lo mejor que son más visuales, como tú sabes. Claro, porque todo depende de las ¿no? capacidades. Si al final todo depende de las capacidades y no todos los niños tienen las mismas capacidades, y sería de una ayuda, sería muy buena ayuda, la verdad es que sí. Y Noelia, cuando tú me has dicho que cuando Gabla, el niño, el contacto visual que tiene el adulto con el niño
su cara lo expresa todo. Ahí es donde yo quiero que aterricemos un poquito. ¿Qué vinculación tiene el método Gabla con las emociones? Cuéntanos algún caso, aunque sea así un poquito breve, en que haya sido una herramienta de gran ayuda para la proyección de estas emociones. Cuéntanos un poquito. Bueno, me parece fantástico, los he comentado en las ventajas, deciros que son niños súper empáticos. Porque tú has sido empático con el niño en un momento dado. Tú le has visto de una manera y le has preguntado, ¿estás triste? ¿Estás enfadado? ¿Estás asustado? Entonces él empieza a reconocer sus emociones y es maravilloso porque las puede expresar. Os cuento, por ejemplo, a Adrián, que un día estaba muy enfadado. Al menos eso era lo que expresaba, un enfado tremendo, y ya le paré y le dije, cariño, Gabla, ¿qué te pasa? Y me signó, mamá, trabajar. Y le digo, vale, entonces, ¿estás enfadado o estás triste? Porque no es lo mismo. Yo tengo que saber cómo está mi hijo, porque no es lo mismo gestionar un enfado que una tristeza. Efectivamente. Entonces ya se quedó quieto y ya me signó triste y empezó a llorar. Entonces él estaba mira, me emociono y todo al contártelo. Él estaba expresando enfado y en realidad estaba triste. Entonces, una vez que yo sabía cómo estaba, ya podía con esa emoción hacer algo, pero antes no podía, porque me hubiera enfocado en un enfado y no en una tristeza. Por ejemplo, ¿no? Os cuento otro, un día que estaba fuera en la calle, empezó a llorar como un loco, yo no sabía si se había caído, qué le pasaba, y resulta que es que tenía miedo. Me signó miedo y escucha. Y es que era de noche y había escuchado un búho. Entonces, claro, yo sabía que mi hijo ya estaba asustado, ya no necesitaba gestionar qué le pasaba, sino que ya sabía qué le pasaba y ahora ya podía explicarle lo que era un búho, que estamos de noche, que los pajaritos estos salen por la noche, ya le pude explicar cómo era un búho, ¿me entendéis? Es maravilloso, Noelia, lo que nos estás contando porque en fin, a ellos le está ubicando en las secuencias temporales que tanto necesitan. Total. Y las explicaciones de esos sentimientos, tanto de miedo como de alegría, como de enfado, Claro. como de ira Todo. o rabia, y Imagínate, es maravilloso. Anabel, por ejemplo, cuando toca momento pediatra, por ejemplo, todos los sentimientos que ellos tienen, momento vacuna, El ¿sabes? momento vacuna. Pues saber exactamente cómo se está sintiendo, porque a veces no es miedo, ¿sabes? A veces es enfado porque le estás obligando, ¿entiendes? O porque le estás sujetando. A veces no es que le ha dolido la vacuna. Él me decía, mamá, si es que no me ha dolido, con gestos, ¿no? Me decía que no había tenido dolor, que es que estaba enfadado porque yo le había sujetado, ¿sabes? Claro, al igual también otro momento, el momento que perciben de abandono cuando lo dejáis los padres en la escuela infantil y se siente ahí. El explicar que te quiero, que aquí te va a permanecer, que va a estar a gusto. Y que voy a volver, efectivamente, efectivamente. Sí. Mamá va a trabajar, pero voy a volver a buscarte. Que se quedan ahí sin saber, que piensan que no vas a volver nunca más. La verdad es que estoy un poco impactada porque estoy visualizando todo lo que me estás explicando y la verdad es que hay madres que hubieran dado lo que fuera por tener esta herramienta hace unos años. Yo pongo de ejemplo la mía mismo, que si hubiera tenido una cosa de esta para mi hermano y para mí, vamos. Pero es increíble y es tan fácil, Laura. No, pues lo que nos estás explicando no parece que conlleve un estudio. Nada, mira, en menos de una hora yo puedo enseñarte más de 30, 40 gestos que te van a cambiar la vida, te lo prometo. Es que en una hora podríamos cambiar la vida a muchas familias. Hablando de enseñar, ya hemos comentado que tú has estado mostrando, has llevado este método a distintos sitios. ¿Cómo ha aterrizado en el sistema educativo? ¿O cómo ves que pueda aterrizar? Pues en el sistema educativo hemos empezado pues por los centros infantiles. Uh-huh. Porque a mí me parece vital que una familia que esté utilizando el método Gabla en su casa después se quede tranquila sabiendo que ese bebé, si va a una escuela infantil, a un centro infantil, también se le entiende, utilizan el mismo método que están utilizando ellos. Para mí un bebé es como una isla, tiene que estar rodeado de gestos por todas partes, porque si no el niño no va a entender que en un sitio pueda utilizar un gesto y en otro no. De hecho, esto viene todo también porque cuando se descubrió el tema de los baby sign, como os decía, en 1998 hubo un investigador que se llama Waley que realizó un programa con bebés de 9 meses de edad que enseñó a los profesores a hablar en los centros infantiles, pero se dieron cuenta que los niños de una manera innata y natural utilizaban esos mismos gestos en las casas. Entonces de ahí es cuando se vio la necesidad que tiene que estar formado todo el círculo del niño.
Y por eso en este momento pues hay 7 centros infantiles en España y seguimos creciendo porque tenemos varios proyectos para este año, y es maravilloso ver cómo trabajan como si fuera un único equipo dentro y fuera las familias con los centros. Y hemos aterrizado de esta manera en el sistema educativo, además de que es buenísimo para temas de bilingüismo. Entonces, aunque aquí estamos hablando desde los 9 meses hasta que los niños ya pueden hablar de una manera fluida, sí que podemos alargarlo más el método Gabla porque podemos utilizarlo para un bilingüismo. Porque da igual que yo te esté hablando en inglés, en chino, por ejemplo, que ya tenemos el material en chino, o en español, porque como sabes lo que significa el gesto, está haciendo de traductor simultáneo. Por eso método Gabla lo podemos alargar dentro del sistema educativo. Qué interesante también que tenga superinteresante, esta vía, porque hemos estado hablando más de niños más pequeños, estamos hablando de bebés. Y ya estamos alargando sí, las claro. edades. Claro, ya vamos subiendo de niveles. Noelia, otra pregunta. ¿Se puede considerar método Gabla como un método de innovación educativa? Gablar no es una innovación. La palabra Gabla sí que es innovadora, porque es nueva. Gablar no es una innovación porque todos hablamos con gestos, pero en realidad el método Gabla sí que es una innovación educativa, porque en España es totalmente desconocido. Hay muy pocas personas que estemos enseñando gestos a las familias para sus bebés, y dentro del sistema educativo hay muy pocos centros formados. Entonces, yo sí que lo considero una innovación educativa como método dentro del sistema educativo. Y una última pregunta, Noelia. ¿Cómo llegaríamos a ti? ¿Cómo podemos llegar a ti? Cuéntanos. Bueno, yo con método Gabla llegáis a mí directamente, porque Gablar solo salgo yo, porque al final es una palabra que ha surgido de la necesidad de ponerle un nombre a este sueño que ya es real y al que he llegado gracias a mi hijo. Y él me decía, mami, ay, me voy a emocionar. Ay, perdonadme, no acabo llorando con estas cosas. No, bueno, te lo puedes permitir porque lo que todas las estás haciendo formaciones, es ayuda. Sí, es que queremos cambiar un poquito el mundo. Al final ellos son los adultos del mañana y queremos darles, empoderar bebés, que eso es a lo que yo me dedico. Siempre lo digo, que aunque parezca que ayudo a las familias, en realidad creo que los más importantes son los niños que puedan expresar lo que necesitan. Pues Adrián me decía, mami, tenemos que conseguir que Gablar esté en el diccionario. Uy. Así que si buscáis Gablar, me encontráis a mí. Está en la página web metodogabla.com, en redes sociales, Método Gabla, y así me podéis encontrar. Y por Noelia Martín Durán, pues también. Pero bueno, Gabla es la referencia. Recordad, hablar con gestos, Método Gabla. Pues Noelia, muchísimas gracias por atendernos en Radio Municipal de Bailén, concretamente en la sección que tenemos con Anabel. Y nada, de verdad, muchas gracias por acercarnos a este sistema, este método de comunicación tan, que como acabamos de decir, no es tan innovador realmente, pero tan maravilloso, sí, tan desconocido y tan necesario, tanto en escuelas infantiles como también yo creo que en aulas hospitalarias y en muchos centros en donde el menor lo tengamos que empoderar, le demos el sitio que necesita y sobre todo que podamos entendernos y podamos facilitarle y abrirle muchos caminos. Es que es vital para el éxito de nuestros hijos en el mañana, Anabel. Mira, yo que soy criminóloga, antes os he dicho lo de detective privado, pero soy criminóloga también, al final uno mis pasiones, ¿no? Yo creo que de 0 a 3 años es cuando el cerebro más está evolucionando en un bebé. Si de 0 a 3 años nuestras frustraciones tenemos que tenerlas, pero estamos más tranquilos, hay ciertas hormonas por el cuerpo negativas que no vamos a tener, ¿no? Cuando nos sentimos comprendidos, queridos, respetados, cuando tenemos nuestro sitio, nuestro lugar, cuando tenemos esa sensación de pertenencia, como dice tan bonito la disciplina positiva, pues nuestros niveles de estrés son más bajos y eso va a conseguir que seamos adultos más felices y que seamos adultos más equilibrados. Y esto a largo plazo no es un regalo a corto plazo, es un regalo a corto y a largo plazo, el tema de la comunicación. Así que yo animo a todo el mundo de verdad a que se pueda formar en método Gabla o a que a través de Anabel pues podamos hacer alguna cosa bonita con las familias y nada, deciros que esto cambia vidas de verdad y que es súper fácil, súper fácil. Yo decirte de mi parte que muchísimas gracias por ayudar a gestionar esas emociones y nos vemos, Noelia. Nos vemos y nos vemos y haremos cosas bonitas juntas.
estoy segura. Claro que sí. Que tu ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo.